Vamos a comenzar la reunión, hermanos. Buenas noches para todos, para los que no he saludado todavía. Espero que anden bien. Tuvimos la mala suerte de no encontrarnos este sábado, así que cuando podamos reunirnos presenciales, tenemos que aprovecharla muy bien cada reunión porque por lo menos yo siento que se entiende mejor, llega mejor la palabra a cada uno, así que cuando tengamos presencial hay que aprovecharla mientras se pueda, porque ahora ya son 2 reuniones que me toca la apertura y hemos tenido que hacerla virtual. Así que vamos a arrancar. Vamos a comenzar cantando un coro, el coro número 22. Mientras que lo proyecta Charlie, yo se los voy leyendo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Coro número 22. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Bueno, vamos a continuar. Le vamos a pedir a Mauri si puede tener una oración para dirigirnos al Señor en este momento. Bien, oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en esta noche nos podemos reunir, aunque sea por medio de la plataforma, por medio de esta conexión virtual, Señor, para escuchar tu palabra, para poder elevar cánticos de alabanza hacia ti. Señor, te pedimos que tú nos sigas ayudando, que nos sigas sosteniendo en este momento tan difícil que nos está tocando vivir otra vez. Te pedimos que nos sigas protegiendo, te pedimos por las familias de la iglesia, como así también por la iglesia misma, que tú la sigas guiando, Señor, que la sigas sosteniendo. Pedirte por cada una de las familias, sobre todo, Señor, por mi familia. Quiero pedir también que protejas a Ivy, Señor, en su trabajo. Esta situación ya está muy colapsada, hay muchos casos en la farmacia, hay casos de recontagio, Señor. Te pedimos que tú la cuides, que la guardes, Señor, de todo esto, que podamos volver a la normalidad lo antes posible, que se termine esta pandemia. Te queremos pedir también, Señor, por la reunión en esta noche, por el siervo que tiene a cargo la palabra, que tú nos des oídos atentos, Señor, para poder escuchar la misma, para que ella llegue a nuestros corazones, para que penetre como espada de dos filos. Señor, también queremos pedirte por la apertura que tiene a cargo Oscar, por los signos y los coros que ha puesto en su corazón, Señor, para cantarte y para darte alabanza. Señor, bendice el resto de la reunión, la dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén, Señor. Vamos a cantar un himno también, hermanos, el 146. Sus palabras dicen: canta, canta, oh buen cristiano, dulce es el cantar, hace el camino llano y quita el pesar. Canta en las noches tristes, canta en la clara luz. Almas así salvadas, cantan de Jesús. Canta, oh buen cristiano, lleno tu corazón. Himnos lo hacen sano y del cielo son. Himno 146. Bueno, tienen unas muy lindas palabras los himnos y los coros, la verdad que muchas veces nos dicen muchas cosas que por ahí no las tomamos en cuenta, nos ponemos a reflexionar y nos vamos dando cuenta de cada cosa que nos dice el Señor entre un himno, un coro o cada palabra que nos hablan los hermanos. Vamos a cantar el último coro, es el coro 26, y después le vamos a dejar el lugar a Enrique que tiene a cargo la palabra. El coro dice: cada cosa en la vida tiene su justo lugar, cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar lo que tengo por delante y el presente que está acá. El coro dice: enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. El coro número 26. Cada cosa en la vida tiene su justo lugar, cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar lo que tengo por delante y el presente que está acá.
a no equivocarme cuando tenga que elegir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Bueno, ahí le dejamos el lugar al hermano Henry, que tiene a cargo el mensaje. Así que espero que todos habremos hecho la tarea de tener la lectura del capítulo 10 de Éxodo. Así se le hace más fácil al hermano Henry también. Todo suyo, Henry. Gracias, Oski. Buenas noches para todos. Y vamos a leer el capítulo que tenemos para hoy, Éxodo capítulo 10. Estamos ya finalizando las plagas de Dios sobre Egipto y hoy vamos a leer, a meditar sobre la octava y la novena plaga que Dios envía sobre Egipto. Y el capítulo 10 dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón, el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo, iré aquí, que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra del modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde
en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: también nos dará sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Es impactante leer estas plagas y pensar, ponerse a pensar en el faraón, lo terco que era, la evidencia que había de parte de Dios, que Él era el único Dios soberano, y seguir resistiendo, seguir con orgullo en el corazón, seguir diciendo: acá soy yo y solamente yo, y seguir peleando contra Dios, es realmente para tirarse los pelos. Pero sin ir más lejos, podemos sacar cosas que nos incumben a nosotros. Ejemplo tenemos aquí para sacar en nuestras vidas, cosas que a veces imitamos del mundo. Y Dios usó la terquedad de Faraón, usó el orgullo de Faraón para revelarse a sí mismo, para demostrar su poder. Y Dios había dicho que las plagas vendrían sobre Egipto para que los egipcios conociesen que Él era el único Dios soberano. Allí en el capítulo 7, cuando comenzaron las plagas, nos dice que, versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová a través de las plagas. Sabrán los egipcios que yo soy el único Dios soberano. Ahora, también dice en el capítulo 10, versículo 2, que las plagas las está enviando el Señor para que el pueblo de Israel, su pueblo, sepa que Él es el Señor. Ya no las manda las plagas solamente para que los egipcios sepan que Dios era el único Dios, sino también Dios está mandando estas señales sobre la tierra de Egipto para que su pueblo lo conozca, para que su pueblo conozca el Dios todopoderoso que tenía. Y aquí aparecen la palabra señales al final del versículo 1 y al final del versículo 2, para que sepáis que yo soy Jehová. Primeramente para los egipcios, para Faraón, pero ahora también para su pueblo. Hay un detalle muy importante en el versículo 2. Dice, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto.
Y este énfasis sobre la educación, sobre la guía espiritual, sobre la educación religiosa, que debe ser por parte de los padres, no solamente aquí la menciona el Señor, en el capítulo 12, cuando tienen que celebrar la Pascua, allí en el versículo 26 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos qué es este rito vuestro, el Señor le dice que les tienen que enseñar. También en el capítulo 13, versículo 8, dice, y lo contarás, el Señor le dice que tenían que apartar, los primogénitos tenían que ser para el Señor, y les dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y ya en el desierto también, en el Deuteronomio, cuando les da la ley, algo muy, muy, muy llamativo, muy importante, que no tenemos que dejar de pasar por alto. En Deuteronomio capítulo 6, cuando les da la ley el Señor, versículo 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Señor le está diciendo a los padres la responsabilidad que tienen de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Y los padres han de ser un instrumento principal en la guía espiritual de sus hijos. El impulso básico, ¿cuál era? Para que sepáis que yo soy Jehová. Ese era el impulso básico, que sepan tus hijos que yo soy el Señor. Ahora, no nombra solamente a los padres, ¿a quién nombra también? Lo leímos ahí, en el versículo 2. ¿A quién nombra también? A los abuelos. Responsabilidad también de los, y los pone como a pares. Es la misma responsabilidad que tienen los abuelos. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. Es responsabilidad también de los abuelos, instruir a sus nietos, encaminarlos en los caminos del Señor. Y el Señor le pregunta a Faraón a través de Moisés, a través de Aarón, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, le dice. Quienes no se humillan ante Dios serán humillados por Él, serán humillados por Dios mismo. Si no nos queremos humillar, si el hombre no se quiere humillar delante de Dios, Dios lo va a humillar delante de Él. En vida o en la eternidad, serán humillados delante de Dios. Y seguidamente viene la amenaza de parte de Dios por medio de Moisés. Le declara, mirá, Faraón, si no me dejás ir a mi pueblo, voy a mandar la langosta. Y lo que dejó el granizo, lo veíamos el miércoles esto. El granizo cayó y por ahí la fruta quedó algo en el piso y algo se podía rescatar. Lo que dejó el granizo lo iba a destruir la langosta. ¿Qué más había quedado? En el capítulo 9, versículo 31. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Eran pequeñas cosas que quedaban en Egipto. Ya el Nilo estaba destruido, ya no quedaban peces. Los animales estaban todos muertos por la peste de los animales. Tenían dolencias en sus cuerpos físicos por las llagas. Cayó el granizo y ya quedaba poco en Egipto. Pero Dios da esta sentencia, si no dejas ir a mi pueblo, va a venir la langosta y no va a quedar nada. Ahora Faraón trata de negociar, trata de ceder, pero pone
condiciones. Ya la había puesto anteriormente. Y vemos que hay siervos cercanos de Faraón que intentan persuadir al Faraón. Moisés le declara que vendría la amenaza, vendría la plaga de la langosta. Se van Moisés y Aarón. Y los siervos le dicen a Faraón, Faraón, ¿por qué no haces las paces con Moisés? Déjalo ir. Ya este pueblo es una carga para nosotros. Mirá, ¿no ves cómo está Egipto? Egipto está destruido. No tiene sentido que sigas luchando contra el Dios de estos, de los hebreos. Déjalos ir. Déjalos ir. ¿Quiénes habrán sido estos siervos? Yo me preguntaba, ¿quiénes habrán sido estos siervos que vieron la luz que había en Israel? ¿Vieron el Dios verdadero que había de los israelitas? ¿Quiénes habrán sido? ¿Habrán sido los magos, Janes y Jambres, que se dieron cuenta que estaban equivocados? ¿Habrán sido los siervos de la corte, allí en el capítulo 9, versículo 34, cuando termina la plaga del granizo, dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. ¿Habrán sido estos siervos que se dieron cuenta que estaban absolutamente equivocados? ¿Quién más tenía cercano el Faraón? El capítulo 9, versículo 20, cuando viene el granizo, de los siervos del Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo ir a sus criados y a sus ganados. Ya vemos aquí que habían algunos egipcios que tenían un poco de cordura. Ya estaban viendo que el Dios que tenían los hebreos, el Dios de Israel, era el único Dios y era muy poderoso. Y los dioses que tenían ellos, porque las plagas fue dirigida a cada uno de los ídolos que tenían los egipcios. La plaga de la langosta fue contra el dios del cultivo, no me acuerdo cómo se llama. Habrán sido los siervos, el versículo 21 del capítulo 9, más el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Habrán sido esos siervos? No sabemos quiénes fueron los que le decían a Faraón, Faraón, reconsidera lo que está pasando. Deja de ser vos y solamente vos. Ahora pensaba en el pecado en el mal que trae el pecado por un hombre. El mal que trae el pecado por un hombre a su entorno, a sus allegados. El pueblo de Egipto estaba sufriendo y mucho por la terquedad, por el orgullo que tenía un hombre, un solo hombre, Faraón. Y había en Egipto personas que estaban viendo que había un solo Dios, el Dios de los hebreos. Y por el pecado de Faraón, todo un pueblo, sus allegados, Faraón tenía familia, tenía hijos, estaban sufriendo a causa de su pecado. ¿Cuánto dolor que hay alrededor de un corazón que no quiere reconocer a Dios por orgullo, por terquedad? Ahora, las condiciones del Faraón, ¿cuáles fueron? ¿Ustedes quieren ir a servir a Dios, a su Dios? Vayan ustedes los varones, pero que queden acá los chicos, Los chicos no se van, ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la intención de Faraón? Y que si se quedaban los chicos, tenían que regresar los hombres, no se iban a ir definitivamente. Y si se quedaban los chicos, ¿quiénes se tenían que quedar? Las madres. Y la propuesta de Faraón son a veces similares a las utilizadas por los cristianos. En el capítulo 8 tenemos la primera propuesta que le hizo Faraón a Moisés. Tuvo 3 propuestas Moisés de parte de Faraón.
capítulo 8, versículo 25, dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Cuál fue la propuesta? ¿Ustedes quieren hacer sacrificio a su Dios? Bien, pero háganlo acá en Egipto. Esto lo vimos el otro día. Háganlo acá en Egipto. ¿Para qué van a ir camino de 3 días? ¿Para qué se van a esforzar? Llevar a toda la familia, a todas sus pertenencias, camino de 3 días, pero quieren hacer sacrificio, háganlo acá en Egipto. Sean cristianos, si lo desean, pero no cristianos rigurosos, no sean tan rigurosos. Moisés, afloja un poco, no seas tan riguroso con lo que te pide tu Dios. ¿Querés ofrecerle sacrificio? Hacelo acá en Egipto. Y se nos leyó un pasaje en 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto, si hilamos finito, entra en todo aspecto de la vida. En formar una familia, en los negocios. Y podemos seguir aumentando la lista, amistades. No os unáis en yugo desigual. ¿Cuál fue la segunda propuesta de Faraón para Moisés? Versículo 28 del capítulo 8. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Ahora sí, los dejo ir al desierto, ¿sí? Con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. ¿No quieren hacerlo acá en Egipto? ¿Quieren ir al desierto? Bueno, vayan, pero 3 días de camino. Miren, Egipto termina acá. Este es el límite de Egipto. Hagan 10 metros, están en el desierto, ahí ofrezcanle sacrificios a Jehová. ¿Qué dijo Moisés? No. Dios dijo camino de 3 días. Y Faraón les dice, no sean demasiado espirituales. No sean tan fanáticos, no sean tan espiritual, Moisés. Y me lleva al pensamiento allí en la anécdota que tuvo Samuel con Saúl. Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel, del profeta Samuel, que vaya y aniquile a los amalecitas, que destruya al pueblo de Amalec por lo que le habían hecho al pueblo de Israel. Saúl va con su ejército, guerrea contra Amalec y lo destruye. Pero Saúl dejó con vida al rey de Amalec, Agag. Y dejó con vida lo mejor de los ganados. Lo que vio más gordito, más rellenito, lo dejó con vida para ellos. Y Samuel le dice cuando lo encuentra, Saúl, ¿qué has hecho? ¿No te dijo Dios que destruyas todo lo que tenía vida en Amalek? Bueno, pero Samuel, le dejé la vida al rey solamente, y a lo mejor pero ¿sabés, Samuel? Es para hacerle sacrificio a Jehová. ¿Me vas a objetar eso, Samuel? Es para hacerle sacrificio a Jehová. ¿Me vas a objetar eso, Samuel? Y Samuel le responde, mejor es la obediencia que los sacrificios. Y mejor es prestar atención a lo que Dios dice en su palabra que la grosura de los carneros. Es mucho mejor para Dios un corazón obediente y que respeta su palabra sin objetar nada antes de que cualquier sacrificio que le podamos ofrecer al Señor. Y lo que Faraón quería es lo que muchas veces, cuando no somos espirituales, estamos en la carne, es en una forma cederle a Dios lo que nos pide, pero no someternos completamente a Él. Cederle a Dios lo que nos pide, pero no completamente, no me someto a Él completamente. Algo me guardo para mí. Algo, y porque yo tengo un poco de orgullo, yo quiero ser un poco yo.
Y a veces buscamos como la manera de negociar con el Señor, como si fuera alguien como nosotros. Te doy pero retengo, te doy pero esto no. En lugar de someternos al Señor como el Creador y el Señor de nuestra vida. Ahora, la tercer propuesta que tiene Faraón con Moisés, la leímos recién. En el versículo 11, era que se queden los niños. Quieren ir a hacer sacrificios que vayan, pero los chicos que queden acá en Egipto. Moisés, ¿para qué vayas a llevar a los chicos? Los chicos te van a molestar, Moisés. No seas tan riguroso, Moisés. Los chicos se van a aburrir en el desierto, se van a cansar 3 días de camino. ¿Qué van a hacer ahí en la fiesta? En la fiesta esa que decís que van a hacer. Pensá un poco, Moisés. Vemos cómo Satanás intenta 2 cosas. Dividir a la familia, que no cambió el método de Satanás de aquella época a esta. Quiere dividir la familia. Los chicos, ¿para qué van a ir los chicos si se aburren? Molestan, lloran, no entienden. Y el mandamiento del Señor era que le enseñen a sus hijos, a sus nietos, los caminos del Señor. ¿Cómo lo van a aprender quedándose en Egipto? ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo lo van a percibir? No, tiene que estudiar, esto lo escuchamos el otro día, tiene que estudiar, se quedó a estudiar. Le damos prioridad a otras cosas, pero el Señor y Moisés responde, no iremos a servir a Jehová si la familia no está completa, porque Dios así lo demanda, Dios así lo quiere, y así lo vamos a hacer. Ahora viene la plaga, viene la inminente plaga sobre Egipto, la langosta, impactante acontecimiento. Dice que hasta sus casas, las casas de los egipcios se llenó de langosta. Y podemos ver que cada plaga fue más grave que la anterior. Si empezamos desde el principio, la plaga de la langosta fue más dura que la del granizo, porque no quedó nada. Fue como salir al desierto. Las langostas se comieron todo. No quedó verde en el campo. No quedó hojas en los árboles. Es como que si todo se hubiera quemado. Consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo. Y Dios hizo con Faraón lo que muchas veces quiere hacer con nosotros. Exponer y derribar los ídolos que tenemos. Los dioses falsos que tenemos, a los cuales a veces nos aferramos. Y tenemos que considerar esto y pedirle perdón al Señor. Y cuando confiamos en estos dioses y Dios los derriba, nos duele verlos caer, como le pasó a Faraón. ¿Qué le pasó a Faraón? Versículo 17. Oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Era una plaga mortal. Faraón vio que la plaga era mortal. Y como Faraón confiaba en este Dios, en este ídolo de la
de la naturaleza, de las plantas, de los árboles. Se dolió de una forma porque al ver que Dios lo había destruido, al ver que el verdadero Dios era el único Dios. Y tenemos otro falso arrepentimiento. Dijo, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Solamente esta vez que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y pide perdón no a Dios, pide perdón a Moisés y a Aarón. No para que quite su pecado, no por el pecado que había en su corazón, sino para que quite la plaga. Faraón estaba aborreciendo la plaga que había venido sobre su tierra, pero no aborrecía el pecado que había en su corazón. No había un verdadero arrepentimiento. Dije por segunda vez, porque ya en el capítulo 9 vimos, en el versículo 27-28, que dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios, no para que quite el pecado de nuestros corazones, sino para que quite la maldad que Él ha enviado. Seguidamente viene la plaga de las tinieblas. Terrible plaga. Dice que fue una oscuridad absoluta, tanto que se podía palpar con la mano la oscuridad que había allí en Egipto. Ni las luces artificiales alumbraban. Una vela o el fuego no podían alumbrar porque eran tinieblas, era una oscuridad absoluta. Algunos comentaristas dicen que puede ser que un efecto eléctrico haya unido las partículas de polvo y esto haya producido la oscuridad allí en la tierra de Egipto. Una obra de Dios, absolutamente de Dios. Y no cabe duda que los egipcios quedaron aterrorizados, quedaron atónitos. Dice que no se atrevían ni siquiera a moverse. Versículo 23. Dice que no se podía ver, no podían ver no le podía ver el rostro al otro. Si se ponían la mano enfrente no se la podían ver. Y nadie se levantó de su lugar por 3 días. Se habían acobachado en sus aposentos, se habían escondido en las cuevas del terror que había en Egipto, porque todo era oscuridad. No me entra en la cabeza. El sol no alumbraba en el día. Las estrellas y la luna en la noche no alumbraban porque eran tinieblas. Y Dios estaba demostrando a Egipto, a los egipcios, a Faraón, a través de esta plaga, lo que había en sus corazones, en sus mentes. Habían tinieblas, había oscuridad, porque Satanás había cegado sus ojos para que no lo vean como el único Dios. Hay que tener temor de las consecuencias del pecado. Si 3 días de gran tinieblas fueron tan espantosas para el pueblo de Egipto, ¿qué serán las tinieblas eternas? Y esta plaga simbolizó el infierno, las tinieblas eternas, lejos, apartados de Dios eternamente. Y Dios es luz, es el carácter de Dios, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Juan capítulo 1, versículo 5. Y en el juicio podríamos decir que al haberse ido Dios de Egipto, se dio a manifestar las tinieblas que habían en ellos.
la oscuridad que había en sus corazones, porque Dios no estaba en Egipto. ¿A dónde estaba Dios? Dios estaba en Gosén, estaba con su pueblo. Mas todos los hijos de Israel tenían, versículo 23, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué pasaba en Gosén? Había redención, había salvación, porque Dios estaba con ellos. Y Dios es luz. Quizás los libró de la plaga, o solamente su presencia les ofrecía una luz sobrenatural. ¿Qué había en Gosén? Salvación, redención. Que podamos meditar. Si nos posicionamos desde el lado de los israelitas, el pueblo de Dios, gratitud en nuestros corazones, alabanza, gloria a nuestro Redentor, porque allí había salvación, allí había redención. Y mirar hacia el pueblo de Egipto, que habían clamores, había tristeza, había llanto, había terror, porque era toda oscuridad, habían tinieblas. Y si nos posicionamos del lado de los egipcios, gracias a Dios que no estamos de ese lado. ¿Qué podemos ver? Que allí en Gosén había salvación, allí había luz, allí había redención. Si hay alguien que quiere disfrutar, estar como el pueblo de Israel, en sus casas había luz. Tenemos la gracia de que Dios nos ha dado el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En la cruz Él pagó el precio de nuestro pecado. Lo que no quiso reconocer Faraón, el orgullo. Muchos de nosotros hemos reconocido en algún momento de nuestra vida que teníamos pecado. Y ese pecado nos llevaba a la condenación, a la muerte eterna. Lo que le estaba pasando al pueblo de Egipto, el momento que transcurrió de 3 días. Pura oscuridad, pura tiniebla, porque Dios ya no estaba allí. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por estos momentos, Señor, que podemos compartir tu palabra. Pedir tu bendición, Señor, solamente para que podamos asimilar y comprender la gracia que tenemos, la gracia que tú nos has dado en Cristo, de ser salvos por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque un día tu palabra llegó a nuestras vidas y podemos disfrutar esta gracia de ser llamados hijos tuyos. Bendícenos, Señor, ayuda a tu pueblo a vivir consecuentemente a esta gracia que tú nos has dado, de vivir piadosamente a la luz de tu palabra. Y lo que tú ordenas en la misma, Señor, cumplirla en lo absoluto. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recordamos que mañana la cena es en la chacra, 9:30. Así que tenemos para juntarnos mañana por lo menos. Estamos libres. Si alguien tiene alguna información más para pasar, la puede comunicar. Descansen.